Esta es la sustentación del proyecto de BodyFit para la materia Procesos de Negocio en la especialización de Arquitectura Empresarial de Software de la Universidad Javeriana. Este trabajo es realizado por Nilson Méndez y William Vázquez. Primero vamos a ver cómo se hace el proceso de negocio dentro de la herramienta Bonitasoft para BodyFit. En el primer pool encontramos un prospecto que es el encargado de llenar un formulario donde se le envía la información a BodyFit de los datos básicos de esta persona. En el segundo pool encontramos la información de las personas de BodyFit. Primero tenemos el agente, que es el que se va a encargar de manejar la información con el paciente, el administrador de BodyFit, que es el que se va a encargar de la parte monetaria con el paciente, cirujano y anestesiólogo se encargarán no solo de la cirugía sino de unas valoraciones médicas, y la enfermera, que se encarga de los cuidados necesarios que requiera el paciente. Una vez recibimos la información del contacto del prospecto, pasamos a validar este prospecto. La validación consiste en verificar si el paciente está o no interesado en los servicios de BodyFit. Si el paciente está interesado, se pasa a agendar una videoconferencia con el cirujano. Una vez que le coloca fecha y hora a esta videoconferencia, se le envía esta citación al paciente para que le aparezca en su calendario de Google. En el momento que llega la fecha de la videoconferencia, el cirujano realiza una valoración de este paciente, verifica unos exámenes que se le solicitaron y se le pide al paciente si está o no interesado en las cirugías que se ofrecen dentro de BodyFit y si está de acuerdo con el costo del procedimiento. Si el paciente está de acuerdo, se pasa a realizar el abono del 30% de lo que va a realizarse el paciente, y en esta compuerta paralela se realizan dos tareas simultáneas. Una tarea que es por parte de BodyFit la validación de la tarjeta de crédito y tarjeta médica que el paciente nos dio, y otra tarea que es por parte del sistema la verificación del correo electrónico de BodyFit a donde el paciente debe enviar los resultados médicos. Esta tarea es cíclica hasta que se encuentre los archivos de resultados o hasta que se cumplan 5 días hábiles. Si llegados los 5 días hábiles el paciente no ha enviado estos resultados, se pasa a devolver el abono que hizo el paciente del 30% y se finaliza el proceso. Si hay exámenes médicos durante esos 5 días hábiles en el correo, se pasa a hacer una revisión de estos exámenes médicos por parte del cirujano. Si los exámenes están correctos, BodyFit va a realizar 3 tareas en paralelo que consisten en reservar la sala de cirugía, enviar la orden de compra a los proveedores y confirmar el cuerpo médico, es decir, cirujano y anestesiólogo, que van a realizar la operación. Un día antes de la fecha, el paciente debe dirigirse a BodyFit para una valoración presencial por parte del médico. Después de esta valoración, el paciente pasa a cancelar el 70% restante del costo de su cirugía. Si el paciente realiza el pago, esperamos al día de la cirugía, y una vez llegue el día de la cirugía, el cirujano debe ingresar la información del resultado de la cirugía en una pantalla. Después de esto, el paciente pasa a monitoreo. Este monitoreo se va a realizar 2 veces durante 48 horas. Esta tarea tiene 2 opciones de salida: una vez se realicen las 2 revisiones o una vez se cumplan las 48 horas. Pasado cualquiera de los 2 eventos, el paciente es trasladado a un hotel y cada 2 días se va a realizar un monitoreo de este paciente dentro del hotel. Cuando la enfermera seleccione que va a dar de alta a este paciente, el sistema verifica si hubo algún consumo dentro del hotel, liquida el saldo pendiente, y si hubo un consumo, pasamos a cobrar este saldo por parte para que el paciente lo pague. Si no hubo ningún consumo, pues ya se hizo el pago del 100% de la cirugía y se da de alta al paciente. Vamos a ver el proceso en BodyFit. Lo primero que se hace es un contacto por parte del prospecto. Es un formulario donde se le colocan los datos básicos de esta persona.
la nacionalidad, ya que BodyFit atiende a personas de todo el mundo, y las cirugías que los pacientes desean realizarse. Esta información llega a BodyFit y va a ser revisada por los agentes de la organización. El agente va a verificar la información del paciente, se va a comunicar con él y le va a explicar cuáles son los procedimientos y costos de las cirugías que desea realizarse. Si el paciente está interesado en los servicios de BodyFit, el proceso continúa y se hace el agendamiento de la videoconferencia con el cirujano. En esta pantalla vemos la información del paciente, el cirujano con el que va a realizar la videoconferencia, y seleccionaremos la fecha en que se va a realizar la videoconferencia y la hora en que se va a realizar. Las videoconferencias son de 1 hora, entonces una vez enviada esta información podremos ver en el calendario de Google la fecha de la videoconferencia. Como podemos observar, la videoconferencia quedó para el 15 de septiembre de 4 a 5. Si ingresamos aquí, se le va a decir al paciente que tiene una videoconferencia con el cirujano asignado. Una vez llega la fecha de la videoconferencia, el cirujano va a realizar una valoración del paciente. En este momento le dirá exactamente qué proceso se debe realizar y podrán seleccionar más de un proceso. El cirujano podrá colocar unos comentarios de acuerdo a lo que verifique con el paciente. Y el paciente dirá si acepta o no todos los términos y costos de la cirugía. Una vez realizado esto, el paciente pasa a realizar el abono del 30%, aquí se le dará el valor total del procedimiento que se va a realizar y el paciente realizará el pago del 30% y aquí se le colocarán los códigos del pago, la fecha en que se va a realizar la cirugía y la hora, el número de tarjeta de crédito y el número de asistencia médica en caso de que ocurra algo. Hay un proceso interno de BodyFit en donde, de acuerdo a la información del paciente, se hará una validación de los datos de la tarjeta, tanto de crédito como médica, y si todo es válido se podrá continuar con el proceso. Una vez han recibido los exámenes médicos a través de correo, el cirujano entra a revisar estos exámenes, podrá verificar dando clic aquí los exámenes de laboratorio y verificar la información que se le ha solicitado al paciente. Si estos exámenes están correctos, marcará esta opción y podrá colocar algunos comentarios. Después de esta revisión por parte de del anestesiólogo para los exámenes, el paciente pasa a una valoración presencial en el sitio de BodyFit. Se mostrará la información del paciente, las cirugías que se va a realizar y aquí el sistema ya ha realizado las 3 tareas paralelas que vimos en el proceso. Muestra la información del cirujano, el anestesiólogo y la sala en que se va a realizar la operación dependiendo de la sede en que se va a realizar la operación. Aquí se podrán colocar algunos comentarios del paciente. Se envía toda esta información y el paciente pasará a cancelar el 70% restante de la cirugía. Se coloca un código de acuerdo al pago que haga el paciente, se envía la información el día de la cirugía. El cirujano puede colocar algunos comentarios de acuerdo al proceso realizado. Esta información es almacenada y después el paciente pasa a ser monitoreado por parte de la enfermera en las instalaciones de BodyFit. Como mencionamos antes, la enfermera realizará 2 verificaciones del paciente, una diaria. Y una vez el paciente esté estable, el paciente es trasladado a un hotel. Dentro del hotel
La enfermera, después de 2 días que esté ahí, pasará a monitorear al paciente en el hotel. Aquí podremos colocar algunos comentarios. Si el paciente está listo para ser dado de alta, se debe marcar esta opción. Se envía la información, el sistema va a verificar si el paciente realizó algún consumo en el hotel. Si realizó algún consumo, se mostrará esta información en esta parte con el saldo. Aquí estará el monto total que va a pagar el paciente y una vez el paciente pague este saldo o se haga el cobro a la tarjeta de crédito, podremos darle de alta. Aquí ya finaliza el proceso y si vamos al administrador de Bonita, podremos ver aquí las 3 tareas que se realizaron de forma paralela. Muchas gracias.